Buenas noches, familia Vida Abundante. Qué alegría que estamos un jueves más aquí, reunidos en la Escuela Bíblica Polos. Como Vivi le mencionaba, la semana pasada iniciamos la serie que hemos titulado ¿Y si me preguntan? Esta serie en realidad vamos a estar abordando distintas preguntas que los facilitadores y miembros de grupos pequeños nos hicieron cuando realizamos una encuesta hace unos meses atrás. La idea es que vamos a abordar algunos temas, algunas preguntas que a ustedes les gustaría reforzar o aprender. La pregunta que hoy me corresponde desarrollar es, ¿cómo sé que la Biblia es palabra de Dios? Y justamente también lo mencionaba Vivi, esa pregunta está íntimamente relacionada con el fin de semana pasado y también con la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Como todas las semanas, siempre lanzamos una pregunta. La pregunta Apolos de hoy, como les decía Vivi, es comente cómo respondería si alguien le hace esa misma pregunta. ¿Cómo sé que la Biblia es palabra de Dios? También coméntenos si hayan tenido la oportunidad, si en alguna otra ocasión alguien le ha hecho esa pregunta. ¿Cómo usted lo abordó? ¿Cómo respondió? Estamos esperando sus comentarios por medio de Facebook, YouTube y definitivamente sus comentarios y sus respuestas siempre son muy ricas. Hoy más que nunca se nos pide a los creyentes que demos razón de la esperanza que está en nosotros. De hecho, a menudo se nos plantean preguntas acerca de la validez del Evangelio. Como embajadores de Cristo, siempre debemos estar listos para responder. Voy a usar dos versículos que sirven de base para esta enseñanza. Ya ustedes conocen uno que es 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. De hecho, Silvia Zúñiga lo abordó este fin de semana de una manera magistral. Y también, además de este pasaje de 2 Timoteo, yo voy a utilizar un pasaje de los Evangelios. Mateo, ve- do- Mateo 22:37. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y, ojo, con toda tu mente. Y quiero hacer énfasis en la palabra mente, porque hoy vamos a estar conversando sobre razón, sobre mente, sobre pensamiento. Para dar respuesta a la pregunta que hoy nos convoca, me gustaría abordar esta clase primero desde un punto de vista teológico. Vamos a repasar algunos conceptos base. Esa va a ser la primera parte de la enseñanza. Y luego vamos a abordarlo desde un punto de vista apologético. ¿Qué significa la palabra en sí, apología? Bueno, significa respuesta o defensa razonable. No significa disculparse ni significa simplemente entrar en un diálogo intelectual, sino significa proveer respuestas razonables a preguntas honestas y sobre todo hacerlo con humildad, respeto y argumentos. Pero antes de iniciar con la lección de hoy, hay dos puntos que me gustaría que tomemos en cuenta. El punto número uno es que es necesario que continuemos con el aprendizaje individual. Yo traigo muchísima información para 45 minutos, pero no la información suficiente para abordar este tema. Así que por favor los insto a que ustedes por su propia cuenta vayan y aprendan y refuercen todo lo que vamos a conversar el día de hoy. De hecho, al final de esta enseñanza yo les voy a dar unas recomendaciones de libros y de videos para que ustedes puedan abordar el tema un poco más a profundidad. Y la segunda consideración es que al repasar las evidencias externas, ejerzamos un pensamiento crítico, o sea, utilicemos la razón sobre la emoción. Se los pido exclusivamente en este punto, que lo veamos desde un punto de vista racional, crítico y que dejemos, al menos en este punto, que es el punto número 2 de evidencias externas, la emoción de lado y enfoquémonos en la razón. ¿Ok? Pero primero, bueno, vamos a orar, vamos a poner esta reunión en las manos de nuestro Señor. Acompáñenme. Padre, tu palabra dice que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que no procede del Espíritu, que le suena a locura, le suena a ridiculez. No puede entenderlo porque hay ciertas cosas que solamente se pueden discernir espiritualmente. Lamentablemente se nos ha dicho una mentira que hemos creído durante mucho tiempo. La filosofía humana nos dice que no hay una verdad absoluta, no existe.
La verdad es relativa. Sin embargo, esta es una afirmación que se refuta a sí misma. Si la verdad es relativa, decirlo también es relativo. Esto lo sabemos porque creemos en ti. Se nos dio el regalo de conocer la verdad y esa verdad, Señor, nos hizo libres. Te pido que el Espíritu Santo se haga presente en la vida de todos aquellos que con un corazón sincero, humilde y sin prejuicios andan en búsqueda de la verdad eterna, porque sabemos que en tu palabra la van a encontrar. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí, vamos a iniciar, como les dije, conceptos básicos de teología. Siempre me gusta iniciar con lo más básico, de ser posible. Vamos a hablar primero, revelación, inspiración e iluminación. ¿Qué significan estas tres palabritas? Bueno, la revelación es eso que ustedes van a ver en la presentación. La revelación es cuando alguien abre, por decirlo así, una cortina o descubre una verdad. Hay que entender que hay un Dios perfecto, un Dios diferente a los demás, un Dios eterno, un Dios creador de todo, que dijo, yo voy a revelarme a los seres humanos y les voy a llevar mi palabra. Este Dios se ha revelado por medio de medios naturales, sobrenaturales en la creación, también en la naturaleza del hombre, en la historia de Israel, en la historia de la iglesia, en las páginas de la Santa Escritura, en Cristo y sobre todo en el corazón de todo aquel que Él cree. La revelación es la manifestación de Dios, donde Él da a conocer su poder, su plan de salvación, los preparativos para la humanidad y además su divinidad. Segundo concepto, ¿qué medio utilizó el Señor para revelarnos? Bueno, lo hizo a través de la inspiración. La inspiración es el acto en el cual Dios inspiró a seres humanos a plasmar su revelación por medio de las Escrituras. Y ese proceso tomó más de 1000 años. Luego, el siguiente concepto es la iluminación. Es el medio por el cual el Espíritu Santo responde, guía, consuela a las personas que con real intención y con fe en Dios buscan respuestas en las Santas Escrituras. Así que, si creemos realmente que hay un Dios que es perfecto, eterno, que está en todo lugar y que se nos reveló y nos dio su palabra, también tenemos que decir que esa palabra es infalible, inerrante y autoritativa, que son los siguientes conceptos que vamos a ver. Decimos que la Biblia es infalible, o más bien, ser infalible es la cualidad de no engañar ni ser engañado. Y esto garantiza, en términos categóricos, la verdad de las Sagradas Escrituras. Son una regla segura, fidedigna, fiable, una guía en todos los asuntos. Y acá me voy a referir al Salmo 119:7, que dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Luego, el segundo concepto que quiero que repasemos es la inerrancia. Decimos que la Biblia es inerrante, o sea, que se encuentra libre de toda falsedad y error. Esto garantiza la verdad de que las Sagradas Escrituras son completamente ciertas y fiables en todas sus afirmaciones. Y acá me voy a referir a Mateo 5:18. Dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. La inerrancia fue enseñada por Cristo y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no puede ser quebrantada. Otro concepto, la Biblia es autoritativa. ¿Qué significa esto? Bueno, como Dios, que es el creador de todo, el autor de la Biblia, por lo tanto, es un ser autoritativo. Esta es la absoluta en su autoridad para el pensamiento y el comportamiento humano. Y en esta voy a citar el Salmo 119:89, que dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos.
Hay otro concepto que no incluí por acá que habla de la suficiencia de las escrituras, que básicamente lo que dice es que las escrituras son suficientes. O sea, en las escrituras, en la Biblia, se provee todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, el hombre y cómo este hombre debe relacionarse con Dios, con sus semejantes y también cómo adorar a Dios. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ya repasamos conceptos básicos. Ahora sí, recuerda que les dije que en la segunda parte vamos a ejercer más el pensamiento crítico, vamos a ejercer la razón sobre la emoción. Bueno, ya nos llegó la hora, porque vamos a revisar tan solo algunas evidencias extra bíblicas. Ojo, por eso les digo que usemos la razón. Evidencias que están fuera de la Biblia, que nos confirman la veracidad y la exactitud de las escrituras. Hay una cosita que también quiero aclarar por acá. Mi intención con esta enseñanza no es convencer a nadie. Mi intención con esta enseñanza es, como decimos en tico popular, dejarlos ustedes picados, para que por sus propias cuentas vayan y se aseguren y conozcan la verdad y además puedan estudiar un poco más a profundidad este tema. Ahora sí, hemos escuchado tantos argumentos acerca de la veracidad de las escrituras. Se nos ha dicho que la palabra no puede ser de Dios porque fue escrita por seres humanos, entonces jamás ya tiene un error, de seguro. Se nos ha dicho que es un libro de ficción, se nos ha dicho que es una fantasía, que solo le hacen falta los unicornios, pero que todo lo demás lo tienen, que no se puede comprobar científicamente la evidencia de Jesucristo, entonces ya está frita, y además que está más manipulada que el control remoto de mi casa. Todo eso hemos escuchado. Pero si yo tengo que escoger mi favorita de todas las frases que he escuchado es que para ser cristiano o tener fe es necesario morir el intelecto. O sea, usted se hace cristiano y hasta ahí le llegó la masa gris. Hace rato le lavaron el cerebro. Cuando la verdad es que eso es totalmente antibíblico. Cuando Cristo y los apóstoles demandaron de un hombre que ejercitara su fe, no se trataba de una fe ciega, sino más bien de una fe inteligente. Les leo Hechos 1:3 que dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes, ojo, pruebas convincentes, de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Al igual, el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 1:12, yo sé bien en quién he creído. No solamente un asunto de emoción, sino también un asunto de razón. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Lo que pasa es que la creencia de un individuo involucra tanto mente, emociones y voluntad. Nuestra fe está basada en la evidencia. Esa es una verdad. La fe cristiana sabemos que va más allá de lo razonable, pero no va en contra de la razón. Me voy a basar en esta enseñanza, específicamente en este segundo punto, en 1 de Pedro 3:15, que dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén, ¿qué? Siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. De hecho, si vemos esta palabra razón, la palabra en griego es logos. Y logos, el significado es que puede referirse a una argumentación por medio de las palabras o puede referirse a un pensamiento o, como dice esta traducción, a la razón. Igual quiero introducir este tema contándoles una historia. Resulta que están un profe de filosofía, un profe de biología y un profe de español conversando. Están ahí a la hora del almuerzo. El profe de español le está contando al profe de filosofía que se hizo cristiano, que acaba de conocer a Cristo, que está acercándose al cristianismo, que ha tenido una transformación, algo que él no se puede explicar mucho, que está aprendiendo sobre la vida de Jesús. El profe de filosofía, la verdad que muy respetuoso, nada más se quedaba escuchando todo lo que él estaba diciendo. Había un profe de biología que estaba cerca escuchándolos a ellos. Se les acercó y en un momento los interrumpió y les dijo, disculpe, colega,
Hay un problemita con esa afirmación que usted está dando de ese tal Jesucristo. La existencia de Jesucristo no se puede comprobar científicamente, entonces no existe, punto. El profe de español nada más se queda viendo y vuelve a ver al profe de filosofía y le pregunta, colega, dígame una cosa, ¿usted puede comprobar científicamente la existencia de Platón, Aristóteles y Sócrates? El profe de filosofía como que empieza a dudar y dice, no, pero tenemos sus escritos, tenemos testigos oculares que escribieron de ellos. Además tenemos las distintas escuelas que hasta el día de hoy se mantienen firmes en sus enseñanzas. Todo eso es prueba suficiente para decir de que realmente existieron. El profe de español se quedó viendo al profe de biología y dijo, él tiene toda la razón. Colega, los científicos dicen que si no se puede comprobar científicamente, no es real. Por lo tanto, la ciencia es enemiga de la fe. Si la ciencia no se puede probar, la resurrección de Cristo, entonces se concluye de que simplemente y sencillamente no es real. Pero colega, hay un pequeño, gran problema con esa afirmación. Porque para probar cualquier cosa relacionada con una persona o un acontecimiento histórico, no se utiliza el método científico. Se comprueba por medio de la historia. Eso quiere decir, ¿es la enemiga ciencia de la fe? No, para nada. De hecho, si pensamos en qué es ciencia, bueno, creo que la mayoría sabemos el significado, es conjunto de conocimientos mediante la observación, razonamiento, estructurados, leyes que tienen que ser comprobables y experimentalmente. O sea, para que cualquier disciplina sea considerada ciencia, tiene que utilizar el método científico, que solamente puede usarse para comprobar algo que se puede repetir. Eso quiere decir que el método científico no es adecuado para probar o desaprobar asuntos respecto a una persona, a un hecho histórico. El método científico, por ejemplo, no puede comprobar la existencia de Alejandro Magno, de Platón, de Abraham Lincoln. No, eso le corresponde a la historia. De hecho, Josh McDowell lo pone de esta manera. En su libro Más que un carpintero, menciona, la prueba histórica legal demuestra que algo es un hecho que está fuera de toda duda razonable. En otros términos, se llega a un veredicto basado en el peso de las evidencias. Por lo tanto, no se puede dudar de esta decisión porque hay evidencias sólidas. Entonces, de los primeros argumentos que tenemos que traernos abajo es que, bueno, la ciencia no puede probar la existencia de ciertas personalidades de la historia, porque no le toca a la ciencia hacerlo eso. Sin embargo, sí hay una ciencia que estudia, describe, interpreta una sociedad basada a partir de sus restos materiales. Y en esa ciencia, de hecho, es de las mayores aliadas en las evidencias de la veracidad de la Biblia desde un punto de vista externo. Leo Lucas 19, 39, 40, dice, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a sus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. La mayoría de teólogos concuerdan que este pasaje Jesús está refiriendo a la destrucción del templo, que pasó en el año 70. Y justamente la arqueología es la ciencia que se encarga de escuchar lo que las piedras hablan. Vamos a entrar a hablar algunos datos de la arqueología bíblica. Y por cierto, estas imágenes que están viendo en sus pantallas son las piedras, o más bien los restos del templo destruido en el año 70. Si se devuelven un toquecito a la anterior, a la de esas mismas. Esas piedras ustedes las pueden ver en vivo y a todo color en el Parque Arqueológico de Jerusalén, Davidson Center. Esas son las mismas piedras que dan testimonio de que una de las profecías que Jesús hizo sobre el templo se cumplió. Se cumplió en el año 70 y aún hasta el día de hoy están las evidencias de esas piedras que no se ha podido volver a reconstruir el templo. Ahora sí, vamos a entrar a lo que yo hablo, o más bien a lo que yo creativamente le puse el nombre, el paquete básico de arqueología bíblica. Resulta
que hace unos meses atrás tuve la gran bendición y la gran oportunidad de llevar un par de cursos de arqueología bíblica. Uno de mis profesores fue el doctor Daniel Banstup. Él es profesor de la Universidad Gurion en Israel. Además es arqueólogo, es máster en epigrafía y paleografía hebrea, es doctor en semita occidental. Y gran parte de las imágenes que ustedes van a ver en esta presentación, de hecho las tomé de esa clase. Sí hay que entender que la arqueología en realidad empezó en el siglo XIX, por decirlo de alguna manera, su boom. Empezaron las excavaciones a más profundidad y podremos decir que en los últimos 50 años estos científicos han realizado una labor inmensa. Casi que cuanto más cavan los arqueólogos, más se confirma la Biblia. Muchas veces lo hacen con intención de confirmar algunos textos bíblicos, otros ni idea, pero bueno, se dan cuenta que es algo relevante a la Biblia. En la primera imagen, si me acompaña por acá para verla, vamos a ver lo que yo les he llamado el paquete básico de arqueología bíblica. Esta imagen que está acá se llama la estela de Mernertaf. ¿Quién era este señor? Bueno, resulta que este fue el hijo de Ramsés II, uno de los dioses egipcios. ¿Qué es lo interesante, lo más importante de esta piedra que tenemos por acá al frente? Bueno, es la primera descripción, mención extrabíblica del pueblo de Israel. Esa estela la pueden ver en vivo y a todo color en el Museo del Cairo, en Egipto. Si ya fueron a Egipto, dichosos. Si no, deberíamos armar un grupo de WhatsApp para ver si nos vamos todos. ¿Qué es importante de esta piedra que estamos viendo, de granito negro? Bueno, la forma en que los egipcios, por decirlo así, el tipo de jeroglíficos que usaron, revela no solamente el nombre de Israel, sino las características de este nombre. Revela que en su origen era un pueblo nómada en proceso de asentamiento y además que se llamaba Israel debido a que un patriarca común, por decirlo así, fue el que les dio el nombre. Eso claramente va totalmente de la mano con lo que revelan los libros de Éxodo, Deuteronomio y Levítico. Otras de las podría decir de las cosas que a mí más me impactaron en este curso de arqueología bíblica, en la segunda diapositiva, que habla sobre las evidencias de la segunda parte de Josué y de Jueces. ¿Qué estamos viendo por acá? Bueno, el libro de Jueces narra muy detalladamente una serie de victorias en la tierra prometida. Y el libro de Jueces lo que hace es que le da continuidad y confirma los nombres de estas ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá la arqueología descubrió que algunas de las ciudades, que por cierto conservan el mismo nombre de la Biblia, algunas, otras no, descubrió ciudades en las ubicaciones geográficas, de la forma que fueron destruidas y todo concuerda exactamente con lo que narra el libro de Josué. Ellos tomaron el libro de Josué, empezaron con ese mapa, que es el mapa que está en azul, empezaron a marcar todas las zonas que detalladamente Josué iba diciendo, las ciudades que tomaron, cómo las tomaron, cuándo las tomaron, si era un valle, si era una montaña, si estaba cerca del mar, todos esos detalles y agarraron en este mapa y lo pusieron en azul. La arqueología se encargó de ver si realmente eso era cierto. Y si vemos, resulta que los dos mapas son muy similares, por excepto de una ciudad bastante grande que está en la costa. Pero de ahí confirma todo. Confirma no solo eso, también confirma nombres de ciudades específicas, iguales tal y como viene en el libro de Josué. Luego, ¿cómo garantizan los arqueólogos que realmente esas imágenes que estábamos viendo eran del pueblo de Israel y no de algún otro pueblo que andaba por ahí merodeando? Bueno, resulta que las características de las casas que encontraron, las herramientas que utilizaban y sobre todo la dieta, por ejemplo, en estas excavaciones se encontraron solamente huesitos de animales que tenían relevancia con la Torá. No encontraron, por ejemplo, unos huesos de un cerdo, mientras que unos 20 kilómetros después, donde sí habían pueblos cananeos, sí encontraron huesos de cerdo. Tenían toda la exactitud que viene exactamente en la Torá. Pero lo que más llama la atención de todo esto no solamente las reglas de la Torá, sino que entre los descubrimientos, y aquí voy a pedir que me pongan en la otra diapositiva, encontraron que se destruyeron dioses. Para ponerlos en el contexto, esto es rarísimo.
en esos tiempos. En Mesopotamia, en Egipto, nunca, jamás en la vida ellos destruían un dios porque, porque tenían muchísimos dioses. Ellos no iban a estar destruyendo dioses. Por eso fue que los filisteos agarraron el arca de la alianza y se la llevaron. No la destruyeron porque ellos consideraban a todos los dioses. Era imposible, casi imposible, que un pueblo llegara a propio, destruyera estatuillas de dioses. Bueno, resulta que en la mayoría de las excavaciones se encontraron no solamente una de estas, no solamente una de estas diosas descabezadas, sino encontraron varias de ellas. Y se nota que no lo hicieron, o sea, que lo hicieron con toda la intención, que no fue que se les cayó y bueno, se le cayó la cabecita, no, ellos los destruyeron al propio, lo cual es sumamente raro y confirma una vez más el relato bíblico. De hecho, la Biblia no es la clase de libro que un hombre escribiría si pudiera, o que deseara hacerlo en realidad. Todos los documentos de la antigua Mesopotamia, si vemos todo lo que habla de Egipto, siempre narran de aquellas victorias grandiosas, nunca perdieron, nunca se equivocaron, eran los mejores de los mejores, excepto la Biblia. La Biblia sí habla de los errores que cometieron sus personajes, sí habla de las derrotas que tuvieron el pueblo de Israel. Es totalmente contraria. Otro ejemplo sobre arqueología bíblica que les traía por acá y que en realidad aún está en debate, pero lo quise traer porque es de apenas hace 2 semanas, es un artículo sobre Sodoma y Gomorra. Resulta que perdón, más bien es National Geographic, posteó este artículo que dice: un impacto cósmico destruyó una ciudad del Valle del Jordán hace unos 3.700 años. Ok, eso está en debate aún porque hay muchas cosas que no se han confirmado. Por ejemplo, no se ha confirmado aún que realmente eso sea Sodoma y Gomorra. Hay algunos que dicen que no están tan seguros de que realmente haya caído un asteroide, un meteorito y que haya destruido todo. El asunto es que sí hay evidencias arqueológicas de que hubo una destrucción masiva que inclusive puede ser una de las razones por las cuales el Mar Muerto tiene tanta sal. Esto es bastante interesante porque apenas es de hace 2 semanas. Y aunque falta mucho por confirmar, siempre llama mucho la atención de que los arqueólogos están una y otra vez descubriendo más y más cosas. Luego, sí quiero también comentarles y no dejar pasar la oportunidad de mencionarles el descubrimiento arqueológico de arqueología bíblica más importante de nuestra era, que son los rollos del Mar Muerto. ¿Qué es tan importante de estos benditos rollos que me imagino que ustedes ya han escuchado? Bueno, ellos fueron hallados en 1947, la historia es súper interesante, cuando tengan tiempo la buscan. Los encontraron en las cuevas de Qumran, en el desierto de Judea, y acá es donde empieza a ponerse interesante. Las copias de estos rollos datan del año 250 antes de Cristo al 66 después de Cristo. Y es una colección de 972 manuscritos. ¿Qué fue lo increíblemente impresionante de este descubrimiento? Bueno, está principalmente en el rollo de Isaías. Ellos encontraron un rollo de Isaías que data del año 125 antes de Cristo. Un rollo casi que estaba en perfecto estado en su totalidad, totalmente de principio a fin el libro de Isaías. ¿Qué fue lo que hicieron? Agarraron ese texto, ese rollo, lo compararon con el texto que era más antiguo o que se creía que era más antiguo de Isaías, que databa del año 916 después de Cristo. O sea, entre un rollo y otro había una diferencia de 1000 años. Es exagerado. Y adivinen qué, no encontraron ni un solo error. Era exactamente igual una copia del rollo de Isaías a la copia que tenemos nosotros en este momento del libro de Isaías en nuestras Biblias. Exactamente igual. Ellos dicen que, bueno, se encontraron 166 palabras en Isaías 53, solamente hay 17 letras que son cuestionadas. 10 de estas letras son una simple cuestión de deletreo, lo que no afecta el sentido. Y las otras 4 letras son cambios menores de estilo, como es el caso de confusiones. O sea, no es suficiente. Simplemente y sencillamente es impresionante que 1000 años después se encuentren un rollo que verifique lo mismo que nosotros tenemos en la Biblia en la actualidad. Y luego, antes de pasar a una pausa en redes sociales, no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarles sobre las evidencias del Jesús histórico.
Acá les traje algunos testimonios. Uno de los primeros es el de Flavio Josefo, que yo sé que ustedes han escuchado mucho de él. Flavio Josefo fue un judío de descendencia judía que trabajaba para el Imperio Romano. Los judíos lo odiaban porque era un traidor, claro está. Él lo que hizo fue documentar en distintos escritos, distintos libros, la historia de su pueblo y además acontecimientos que eran relacionados con el Imperio Romano. En uno de sus escritos, en el libro de Antigüedades, hace mención a un tal Jesús y dice: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo habían condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, y no ha cesado de crecer hasta este día. Eso fue escrito entre el 93 y el 94 después de Cristo. Luego dice, también en este libro, llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo compadecer a varios otros. También Flavio Josefo comenta muy detalladamente sobre la muerte y sobre el ministerio de Juan el Bautista, comenta sobre Herodes y comenta otros datos en general sobre los principios de la vida cristiana. No tenía por qué hacerlo. Era en realidad una historia o un libro histórico de las antigüedades judías, o sea, del pueblo judío. Pero él pensó que este tal Jesús era tan importante y empezó a causar tanta conmoción entre los judíos que decidió meterlo ahí como parte de su trabajo de historiador. Luego otros escritos, solamente por mencionar algunos. Tácito, que por cierto, Tácito es ese señor guapo que está ahí con las chancletas. Tácito dice que vivió entre el 55 y el 100 después del Cristo y fue un historiador y senador romano, y él se refiere a Cristo y su ejecución por Poncio Pilato y la existencia de los primeros romanos en Roma. También es muy detallado Tácito cuando habla de Cristo. Plinio el Joven, él era un gobernador en una provincia que actualmente se encuentra en Turquía y escribió una carta al emperador Trajano alrededor del año 112 y le pidió consejos sobre cómo tratar a los cristianos. En palabras simples le dijo, mira, querido emperador, acá hay un montón de esta gente que se hacen llamar los cristianos, no sé qué hacer con ellos, cómo los trato, de qué manera manejo esta situación, porque cada vez hay más. Lucian fue un escritor griego y también hace mención de Jesús en una de sus obras. Antes de darle el paso a Vivi para escuchar sus comentarios, quiero leer una frase de Herbert Butterfield, un historiador, que dice: sería un error peligroso imaginar que las características de una religión histórica se mantendrán si el Cristo de los teólogos estuviese divorciado del Jesús de la historia. Y con esto voy a hacer acá una pausa y le paso por acá a Vivi para escuchar los comentarios que tenemos en redes sociales. Bueno, yo estoy así, está súper interesante el tema, poniendo atención y bueno, creo que todos estamos igual. Aquí hay varios comentarios varias respuestas de la pregunta que hablábamos al principio, ¿verdad? De qué dirían las personas, qué diría usted si le preguntaran, como sé que la Biblia es la verdad, la palabra de Dios. Alania Delgado nos dice que la Biblia es palabra de Dios porque cada uno de sus escritos se ha cumplido al pie de la letra. David Jackson nos dice que yo le diría, porque la Biblia lo afirma, pero es que además hay muchísima evidencia externa. Tomémonos un café para contarte. Eso es una buena estrategia, esa sirve más de una vez. Flor Cascante nos dice, yo siempre contesto, dale el beneficio de la duda, estudiémoslo juntos y confío en la más perfecta profecía. Eso es chivísima porque a veces vale más confiar en lo que la misma Biblia puede hacer y la misma palabra el poder transformador que puede tener una persona. Meli Villalta, que hoy está en redes con nosotros, un saludo Meli, nos dice, a mí a veces me entran dudas, pero si voy a la historia, solo la palabra de Dios es capaz de no fallar nunca y de trascender como lo hace. Olga Rojas nos dice,
porque da fe del carácter de Dios. Y Gabriela Badilla nos dice que la Biblia es infalible, que trasciende los tiempos, que traspasa la vida de quien la lee, la transforma, que nadie sigue siendo el mismo y que dio respuestas antes, las sigue dando hoy y las va a seguir dando siempre para ser libres y para ser salvos. Y por YouTube, un par de personas nos comentan. Gustavo, un saludo a Tao también del equipo Apolos. Dice que que hay evidencia histórica, que hay consistencia interna y que es testimonio de Jesús. Y Jorge Savage dice, este es un tema de semanas. Le felicito. Sí, el tema está espectacular, la verdad. Excelente, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Y de hecho, de las cosas que quiero rescatar es el asunto de las suficiencias de las escrituras. Todo esto son evidencias externas. Todo esto nos ayuda para enriquecer nuestro conocimiento y también para poder dar una respuesta de una manera adecuada. Pero acá está todo lo que necesitamos. Acá está la verdad, acá está todo. Lo demás es simplemente para nuestro conocimiento porque es muy importante también saber cómo responder y responder de una manera crítica, responder también con la razón. Entonces, súper atinados todos los comentarios, me encantaron. Igual como mencionó el último comentario, es muy importante y por eso quiero hacer hincapié de que es necesario que ustedes vayan por su propia cuenta y estudien. Que vayan ustedes, yo les voy a recomendar ciertos autores, pero es necesario porque definitivamente acá en 45 minutos, cero. Así que bueno, ya el tiempo me está persiguiendo, así que vamos a ponerle un poquitito. Vamos a hablar sobre si son confiables los documentos bíblicos. Nada más sí quiero aclarar que esta pregunta sobre la confiabilidad de las escrituras, pero desde un punto de vista histórico, no de inspiración, que fue lo que hablamos en los primeros conceptos. Ok, como yo les comenté, la historia de esto de los profes que estaban hablando, el profe de filosofía, el profe de biología y el profe de español, pues resulta que siguió la conversación. El profe de español, de hecho, se volvió al profe de filosofía y le preguntó, colega, ¿qué diría usted si yo le digo que hay más copias de la Ilíada de Homero que de los escritos de Aristóteles y Platón? Profe de filosofía como que se queda medio porque como que no sabía mucho el tema y dice, bueno, pues es una posibilidad, me gustaría conocer un poco más. Y de hecho por acá les traigo yo una tabla comparativa sobre estos distintos autores. Bueno, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos Homero, tenemos Aristóteles y tenemos a Platón. De cada uno de ellos tenemos escritos, como hemos dicho, estos son evidencias históricas. Las fechas de los escritos datan, dependiendo, de Platón tenemos, él vivió del 427 al 347 a.C. aproximadamente, Aristóteles del 384 al 322 a.C., Homero, el creador de la Ilíada, el escritor de la Ilíada, vivió por allá del año 750 a.C., y el Nuevo Testamento fue escrito entre el año 50 y el año 100 después de Cristo. Antes de pasar a la siguiente, ¿cuál es la copia más antigua? De la siguiente columna, sí quiero aclarar el periodo en el que se escribió el Nuevo Testamento. Sabemos que la primera carta que se escribió fue la carta Paulina, la primera carta a los tesalonicenses, y se escribió aproximadamente en el año 50. Eso dice, o más bien podemos notar, que se escribió unos 20 años después aproximadamente de la muerte de Jesucristo. Albright, que es un arqueólogo muy reconocido a nivel mundial, dice que un periodo de 20 a 50 años es tan insignificante que no permite ninguna corrupción apreciable del contenido esencial, ni siquiera de las palabras específicas de las declaraciones de Jesús. Ahora aquí vamos a ver lo que son las copias más antiguas. De Platón rondan alrededor del año 900 después de Cristo. Ya estamos hablando de copias, o sea, son copias del texto original. De Aristóteles andan por allá, las primeras copias que hay son del año 1100 después de Cristo. De Homero y la Ilíada estamos hablando que es del 285 al 250 antes de Cristo, que se encuentran unas copias más antiguas. Y luego del Nuevo Testamento encontramos de después de Cristo.
del 130 después de Cristo. Si comparamos esto y vemos el tiempo de separación entre una y otra, bueno, de los escritos de Platón hay de 500 a 120 años. De Aristóteles hay 1400 años de separación entre las copias originales y las copias que tenemos actuales, por decirlo así. Y luego de Homero hay una separación de 500 años, mientras que el Nuevo Testamento es tan solo de 100 años. Número de copias, 749, 643. Tenía razón el profe de español que hay más copias de la Ilíada de Homero, pero adivinen cuántas hay del Nuevo Testamento. 5.600 aproximadamente. En lo que son la precisión de las copias, un 95% está en las de Homero, pero hay un 99.5% de precisión en las copias del Nuevo Testamento. Y de hecho, esto lo aclaran así. Ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana entra en ese 0.5. La evidencia literaria cambia la forma de la expresión, pero no el mensaje, quitando o añadiendo palabras. Así que ese 0.5% no lo suficientemente prueba como para decir de que no son veraces. Al contrario, hay demasiada evidencia de que son totalmente veraces. Luego, hay ciertas cosas, bueno, que quisiera mencionarles de hecho una frase de Clark Pinnock, que es un teólogo y un apologeta. Dice: no existe un documento del mundo antiguo cuyo testimonio sea un conjunto textual e histórico tan coherente y espléndido, que ofrezca una combinación tan monumental de datos históricos, los cuales pueden hacer una decisión inteligente. Una persona intelectualmente honesta no puede desechar una fuente de esa clase. El escepticismo con respecto a las creencias históricas del cristianismo se basa en un prejuicio no razonable y se opone a lo sobrenatural. Y bueno, ahora que estamos hablando de copias, también quiero hablar bastante rápido sobre la conformación del canon. Acá lo que tenemos es que hay algunos principios o tenían unos principios básicos para determinar si un libro era canónico o no. Esos principios se siguieron tanto en la confección del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Para que fuera declarado un libro canónico, o sea, un libro que realmente era palabra de Dios, tenía que ser autoritativo, o sea, que diga así dice el Señor y que sea confirmado, profético, escrito por un hombre de Dios o uno de sus discípulos o alguno de sus apóstoles, auténtico, que realmente no tengan dudas. Si habían dudas, si tenían alguna duda de que alguno de esos escritos realmente no era la palabra de Dios y no cumplía con todo esto, ellos no andaban por las ramas, de una vez se lo volaban. Dinámico, porque tenía un poder de transformar vidas y además fue recibido, reunido, leído y usado y aceptado por el pueblo de Dios. Del canon hebreo, que es la siguiente diapositiva, acá tenemos lo que en la actualidad es la Biblia hebrea, la ley, los profetas y los escritos. Si ustedes van a nuestro Antiguo Testamento, el de la Biblia protestante, van a encontrar estos mismos libros en un orden diferente, pero los mismos libros con el mismo contenido, que son lo que los hebreos, los judíos decidieron y dijeron, sí, definitivamente estos son palabra de Dios porque cumple con todas las características anteriores. Luego, vamos a entrar y voy a repasar muy rápido un asunto de traducción bíblica, especialmente la traducción de las distintas versiones que nosotros tenemos al español. Primero, según la RAE, traducir es expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. Y hay algunos requisitos para que haya una buena traducción bíblica. Entre ellos son, primero, que esa traducción se haga con los textos originales en hebreo, arameo y griegos, que sean esos usados en la traducción. Luego, el propósito principal para cuál dicha versión será utilizada. ¿Será que se va a utilizar en un asunto de estudio bíblico? ¿Será que va a ser utilizada en una iglesia? Y también la técnica de traducción utilizada. En las técnicas de traducción utilizada encontramos que hay dos que se utilizaron en la traducción a nuestra Biblia, en las versiones en español. Encontramos la equivalencia dinámica, que lo que dice es que comunica la idea expresada en el texto base. Y la formal, que lo que hace es que agarra palabrita por palabrita y la traduce tal y como está. Luego traigo por acá una tabla de ejemplo de equivalencias. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque varias de las preguntas que ustedes hicieron eran ¿cuál versión de la Biblia en español yo debería usar?
por lo tanto quise abordar muy rápidamente este tema. Acá vemos tanto en la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional y la traducción al lenguaje actual. Dos de ellas usan la equivalencia dinámica. Eso quiere decir que lo que hacen es comunicar o traducen la idea expresada. No agarran palabra por palabra y la traducen de esa forma. Mientras que la Biblia de las Américas y la Reina del Valera del 60 sí lo hacen. Una nota muy importante que les dejo por acá a ustedes es que siempre, siempre, siempre deben fijarse en las notas de página, es del pie de página. Siempre si hay algo, si ya sea que están viendo la versión en línea o si están viendo la versión propiamente en papel, siempre fíjese lo que dice el pie de página, porque van a encontrar distintas variantes de lo que es las diferencias textuales y además de la crítica. De hecho, muy rápidamente, acá hay un par de ejemplos sobre las notas de página. Estos versículos, que es de 1 de Juan 5, 7 al 9, en realidad son versículos que son muy discutidos, porque en la Reina Valera vienen como tal, en la Reina Valera del 60 vienen como tal, pero en las distintas versiones vienen con una especificación. La especificación del pie de página es que básicamente, ese pasaje se encuentra en los manuscritos posteriores a la Vulgata, pero no en el griego anterior. Entonces, este tipo de notas, cada vez que ustedes están estudiando la Biblia, cada vez que están abordando la Biblia, por favor, tómelas en consideración para entender muchísimo mejor. Luego, ya corriendo y para darles la respuesta que ustedes nos estaban preguntando de ¿cuál es la mejor versión de la Biblia en español? Bueno, eso depende. Depende que si el uso es para un servicio público en la iglesia. En ese caso, lo que se recomienda son versiones con una traducción dinámica, por ejemplo, una nueva versión internacional. Luego, si es un asunto de una lectura devocional, meditación, memorización, ya ahí depende. Puede ser que si es devocional también se utilice una como la nueva versión internacional. Si es meditación y quieren pensarlo más, vayas en algo más textual, a una Reina Valera, a una Biblia de las Américas. Si es memorización, también depende muchísimo de su gusto, pero hay que ser honestos, el Salmo 91 suena mejor en Reina Valera. Luego otra cosa es que depende también del estudio sistemático en funciones pastorales, teológicas o de liderazgo en general. O sea, depende también si usted está preparando una enseñanza, cuál versión utilizar. Mi consejo, si usted está en esa tercera parte, es que utilice todas las que tenga disponibles. Yo utilizo al menos 6 versiones, que esa es la facilidad de tener uno la opción en línea para poder utilizar más versiones posibles y poder extraer mejor el contenido bíblico. Y también les recomiendo lo que son diccionarios de concordancia. Ahora bien, voy a repasar muy rápido lo que son las evidencias internas de por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios. Ya repasamos y fue lo que decidí tomar más tiempo sobre las evidencias externas, pero ahora quiero hablar un poco sobre las evidencias internas. La primera de ellas es la unidad. Acá vemos que hay una gran variedad de temas, autores humanos en la Biblia. Sin embargo, detrás de todos estos temas hay un solo tema unificador. Al menos 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplen en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. De hecho, la frase, para que se cumplan las escrituras, en el Nuevo Testamento aparece unas 250 veces. Y en el Antiguo Testamento, el Dios dijo, dice que aproximadamente son unas 3.800. R.S. Sproul lo define de esta manera. La dimensión misma del mero cumplimiento de las profecías de las Escrituras del Antiguo Testamento debería ser suficiente para convencer a cualquiera de que estamos tratando con una pieza de literatura sobrenatural. Dios mismo ha plantado dentro de las Escrituras una consistencia que da testimonio de su palabra. Al igual, podemos encontrar entre las evidencias internas que son testimonio de Cristo. Cuando Cristo enseñaba, siempre se apoyaba de forma explícita o implícita en la integridad de las Escrituras. Siempre decía Cristo que la Biblia es lo que él decía que era. Juan 5:39 dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor. De hecho, hay un matemático y astrónomo que se llama Peter Stoner, que lo que hizo fue
investigar las probabilidades matemáticas de que se cumplieran las profecías de Jesucristo. Y son unos números tales como estos que van a ver por acá en la presentación. Eso, entre tanto, solamente 8 profecías que se cumplan. Y luego 48 profecías, eso fue lo que él descubrió. Son demasiados números y solamente un matemático las puede entender. Luego el tercer punto es la transformación. Y es que hay cientos de historias de transformación en las Sagradas Escrituras, desde Moisés hasta los apóstoles, todos testigos de un cambio sobrenatural en sus corazones y en sus vidas. Y es que esto solamente y exclusivamente puede darse a medida que el Espíritu Santo les dé testimonio de que es la palabra de Dios. Leo Juan 9:25. Si es pecador, yo no sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y por último, y antes de darle el último pase por acá a Vivi, tenemos lo que yo les dije, lo prometido es deuda. Si se van a llevar algo de esta enseñanza, que por favor sean las siguientes diapositivas que van a ver. Hay ciertas recomendaciones que les voy a hacer para que ustedes amplíen este tema. Entre ellos les recomiendo primero un canal en YouTube que se llama Byte o Vite. Tienen videos cortos de distintos temas, siempre enfocados en lo que es la apologética, entonces se los recomiendo mucho. Les recomiendo libros, por ejemplo, Más que un carpintero de Josh McDowell, y también de Josh McDowell les recomiendo Evidencia que exigen un veredicto. También de John MacArthur pueden conseguir uno que se llama Nada más que la verdad, y también por ahí hay otro que se llama Estad firmes. Si ustedes son de la vieja escuela y ocupan estos libros en físico, se los pueden preguntar a Geo. Geo me dijo que tenía varios de estos libros en la librería, entonces el fin de semana pueden consultarle a ella. Luego, el siguiente punto, videos. También para que puedan iniciar en lo que es arqueología y el Jesús histórico, les recomiendo muchísimo a don Antonio Piñero. Si ustedes quieren conocer más del Jesús histórico, por favor, vayan a ver todos los videos, la cantidad de videos, información, libros que hay del doctor Piñero. Les recomiendo ese video, nada más ponen aproximación al Jesús histórico y ahí van a encontrar que es una entrevista de 1 hora aproximadamente. Luego, si el tema que les llama la atención es la arqueología bíblica, les recomiendo este webinar que dura aproximadamente 2 horas. Se llama El fascinante mundo de la arqueología bíblica y este fue, de hecho, el curso que yo tomé un poco más extendido. Sin embargo, está esta opción en YouTube para que ustedes lo puedan repasar. Y muy rápidamente le voy a dar un último pase a Vivi para escuchar algunos comentarios que tenemos por acá en redes sociales. Bueno, en general, creo que todos han estado así muy pendientes. Hay varios comentarios, pero quisiera recalcar algunos que básicamente hablan de lo excelente de la presentación. Creo que ha sido genial y creo que hemos podido aprender muchísimo. El Roy Montero dice, excelente presentación. Flor Cascante dice, ella sabe cómo tenerte interesado, mucho dominio, me encanta. Así que muy bien, Jazz. Y también aquí tenemos un comentario de Jorge Astúa que nos dice, pocas veces una enseñanza me cautiva, hoy fue la excepción. Así que creo que esto ha sido el común denominador para todos, ha sido una excelente presentación y además una excelente fuente de información sobre el montón de cosas que tenemos que aprender sobre la Biblia, ¿verdad? Y todo este trasfondo histórico enorme que sabemos que existe, pero viéndolo ya ahora es como, wow, es demasiado chiva. Es demasiado chido, esa es la palabra. Sí, de hecho sería muy interesante en algún momento tal vez abordarlo, tal vez no de la Escuela Bíblica Apolos, pero sí tal vez algún taller de discipulado que podamos realizar para profundizar en estos temas, porque como les dije, 45 minutos imposible poder repasar todo. Concluyo de esta manera. Ahora bien, ¿cómo sé yo que la Biblia es palabra de Dios? Bueno, principalmente por mi historia. Nosotros podemos tirar datos, podemos tener discusiones apologéticas con medio mundo, podemos andar diciendo, ay sí, hay evidencias y todo, pero de nada sirve si nosotros no somos un testimonio vivo de que este libro realmente es palabra de Dios. Nada de eso sirve. Mi historia, contar la manera en que este libro transformó mi vida. Contar las razones por las cuales yo creo en este libro. Al menos yo les puedo decir que en este libro yo encontré un puente entre la lógica y la emoción. Y ese puente
se llama Jesucristo. Así que si ocupan responder a esa pregunta y no saben en realidad cómo hacerlo, siempre piensen en ese testimonio que ustedes pueden dar. Contar, un día yo era ciego y hoy puedo ver. Un día yo tenía sed y ahora ya no tengo más sed. Un día yo tenía hambre y encontré en ese libro pan. Una vez escuché que decían que el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Llegó la hora, gente, de seguir preparándonos, seguir evangelizando de verdad de una forma racional, pero sobre todo con estas palabras en nuestra boca. Oramos. Padre Celestial, te agradezco por la oportunidad que nos regalas de estar reunidos un jueves más como iglesia aprendiendo de tu palabra. Te pido, Padre, que si esta palabra cayó en buen terreno, Padre, que siga creciendo más y más y más. Tú dices que y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tal vez algunos dicen que son muy creídos al decir, no, nosotros tenemos la verdad. No es eso. Es que sabemos que estas palabras, las palabras de este libro sagrado, nos traen verdad, nos traen vida, nos transforman. Gracias, Padre, por el regalo de la revelación. Gracias por revelarte a nosotros, Padre. Y te pido que podamos ser unos buenos embajadores de tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muchas gracias, familia. Nos vemos próximo jueves. Escuela Bíblica Apolos. Chao.